Hoy le vamos a hablar de los compuestos aromáticos. ¿Qué son? Son aquellos hidrocarburos que poseen las propiedades específicas asociadas con el núcleo o anillo de benceno. Fuentes naturales. El carbón de huella es una sustancia de origen mineral, formada en su mayoría por grandes arreglos de anillos insaturados del tipo benceno unidos entre sí. El petróleo contiene pocos hidrocarburos aromáticos. ¿Qué los caracteriza? Su comportamiento químico particular muy diferente al de los alquenos y areños cíclicos, su gran estabilidad. Resistencia a altas temperaturas. Su tendencia a reacciones de sustancias en lugar de adición. Auguste Kekulé propuso la estructura del benceno como un anillo de 6 carbonos con enlaces dobles y sencillos alternos. Aunque esta propuesta explicaba muchas observaciones, no podía explicar por qué todos los enlaces del benceno tienen la misma longitud. La regla de Uckel. Un compuesto es aromático si tiene una estructura plana. Posee 4 N más 2 electrones pi, en orbitales no hibridados, donde N es un entero. Erich Uckel planteó la teoría de la conjugación de los orbitales p, donde los electrones se deslocalizan en el anillo. Esta deslocalización explica la estabilidad del benceno y da lugar a la llamada aromaticidad. Nomenclatura. Nombres comunes. Muchos compuestos aromáticos se designan mediante nombres comunes, como benceno, tolueno, sileno y naftaleno. Anillos bencénicos con sustituyentes alquilo. Si el sustituyente tiene 6 átomos de carbono o menos, se nombra como un benceno con sustituyente alquilo. Si el sustituyente es mayor, se nombra como un alcano sustituido con un radical fenilo. Anillos disustituidos. Orto, o los sustituyentes están en una relación 1,2 en el anillo, sobre carbonos adyacentes. Meta, M, los sustituyentes están en una relación 1,3 en el anillo, sobre carbonos alternos. Para P, los sustituyentes están en una relación 1,4 en el anillo, en posición opuesta. Anillos disustituidos. Los anillos bencénicos con más de 2 sustituyentes se enumeran para indicar la posición de cada sustituyente. Se les asigna el número más bajo posible y se ordenan alfabéticamente. Propiedades químicas. Las reacciones químicas sobre el anillo aromático proceden por un mecanismo de sustitución electrófila. Mediante este tipo de reacción se pueden introducir sustituyentes como halógenos, grupos nitro, grupos sulfónicos, grupos alquilo o grupos acilo. Propiedades físicas. Estado, líquido incoloro, menos denso que el agua. Punto de ebullición, 80,1 grados centígrados. Solubilidad, insoluble en agua, soluble en solventes orgánicos. Toxicidad, inhalación prolongada puede ser mortal. Reacciones de sustitución. Sulfonación. Introducción de un grupo sulfonato, SO3H, mediante la interacción de un compuesto aromático con ácido sulfúrico. Produce ácidos aromáticos sulfonados. Halogenación. Introducción de halógenos en anillos aromáticos. Se realiza mediante la reacción de un halógeno con un compuesto aromático en presencia de un catalizador, EJFBr3, AlCl3. Acilación. Sustitución de un hidrógeno en un anillo aromático por un grupo acilo, COR. Reactivos, cloruro de ácido carboxílico, RCOCl, y AlCl. Mecanismo, el AlCl activa el grupo acilo, que es atacado por el anillo aromático. Importancia, permite la síntesis de cetonas aromáticas. Reacciones de sustitución. Nitración. Adición de un grupo nitro, no 2, utilizando un ácido nitrógeno, HNO3, y un ácido fuerte, H2SO4. Genera compuestos aromáticos nitrados que son clave en síntesis orgánica. Alquilación, reacción de Friedel y Crafts. Inserción de un grupo alquilo en un anillo aromático mediante halogenación. Generación de carbocatión, a partir de un halogenuro de alquilo y un ácido de Lewis, EG, AlCl. Ataque electrofílico, el carbocatión ataca el anillo aromático. EGM, 12-cloropropano y AlCl produce tolueno. Halogenación, es una reacción en la que un compuesto orgánico se une a un átomo de halógeno, como cloro, bromo o yodo.
La reacción más común es la halogenación de alquenos mediante el uso de ácido bórico como catalizador. Fórmula general, RCH igual a H2 más Br2 RCH BRCH3. Nitración es una reacción en la que un compuesto orgánico se nitrifica, es decir, se une a un grupo nitro, no dos. La reacción más común es la nitración de alquenos mediante el uso de ácido nítrico, HNO3, y ácido sulfúrico, H2SO4, como catalizador. Fórmula general, RCH igual a H2 más HNO3 RCH, NO2, Ch3. Sulfonación es una reacción en la que un compuesto orgánico se une a un grupo sulfón, SO3H. La reacción más común es la sulfonación de alquenos mediante el uso de ácido sulfúrico, H2SO4, y un catalizador como bismuto. Fórmula general, RCH igual a H2 más H2SO4 RCH, SO3H, Ch3. Alquilación, reacción de Friedel y Crafts, es una reacción en la que un compuesto orgánico se alquila, es decir, se une a un grupo alquilo, como metilo o etilo. La reacción más común es la alquilación de aromáticos mediante el uso de un halogenoaril, como ClC6H5, y un catalizador como alúmina. Fórmula general, C6H5BRIH3MGBRC6H5Ch3 más MGBR2. Grupo nitro, no 2. La reacción más común es la nitración de alquenos mediante el uso de ácido nítrico, HNO3, y ácido sulfúrico, H2SO4, como catalizador. Fórmula general, RCH igual a H2 más HNO3 RCH, NO2, Ch3. Sulfonación es una reacción en la que un compuesto orgánico se une a un grupo sulfón, SO3H. La reacción más común es la sulfonación de alquenos mediante el uso de ácido sulfúrico, H2SO4, y un catalizador como bismuto. Fórmula general, RCH igual a H2 más H2SO4 RCH, SO3H, Ch3. Alquilación, reacción de Friedel y Crafts, es una reacción en la que un compuesto orgánico se alquila, es decir, se une a un grupo alquilo, como metilo o etilo. La reacción más común es la alquilación de aromáticos mediante el uso de un halogenoaril, como ClC6H5, y un catalizador como alúmina. Fórmula general, C6H5BRIH3MGBRC6H5Ch3 más MGBR2. Efecto de los sustituyentes en el comportamiento químico. Sustitución en posiciones orto y para. Doñan electrones al anillo. Ejemplos. Grupos alquilo, R, hidroxilo, O, amino, NH. Efecto, aumentan la reactividad del anillo hacia electrófilos, favoreciendo la sustitución en posición meta. Atraen electrones del anillo. Ejemplos. Nitro, no. Carboxilo, CO. Halógenos, X. Efecto, disminuyen la reactividad del anillo hacia electrófilos, favoreciendo. Orientadores. Efecto de un sustituyente. Un sustituyente en un anillo aromático afecta la reactividad y la posición de una segunda sustitución. Orientadores orto-para. Favorecen la sustitución en las posiciones orto y para. Se dividen en activadores, aumentan la reactividad, y desactivadores disminuyen la reactividad. Orientadores meta. Favorecen la sustitución en la posición meta, desactivando diferencialmente el anillo. Anillos aromáticos disustituidos. La posición de un tercer sustituyente en un anillo aromático depende de la naturaleza y posición de los grupos ya presentes. Las interacciones entre estos grupos pueden crear diferentes orientaciones para el nuevo grupo,